no lo han entendido del todo? Está complejo, profe. No, profe, no, No, pero no yo no lo entiendo. entiendo. Miren que es básico, porque ahí está la tesis. Si no entendemos la tesis, luego el resto... Bueno, fíjense que cuando suceda esto, chicos, cuando suceda esto, una estrategia, pues que yo ya la he enseñado en la clase de estrategias de comprensión lectora, es seguir leyendo, avanzar en la lectura. De pronto la idea siguiente me da luz sobre lo que me quería decir la idea anterior. Esto, y miremos la otra idea. La siguiente idea dice, bueno, esta primera idea dice que la conciencia del hombre despertó no por la relación del hombre con la naturaleza, sino por la relación del hombre con otros hombres, refiriéndome a hombre como la especie humana. Y la idea siguiente dice, el hombre y los animales viven en el mismo mundo, que afecta a nuestros sentidos. Sin embargo, nuestra conciencia del mundo es infinitamente más profunda que la de aquellos. Con esa afirmación, ¿ya se entiende un poquito mejor con eso de la conciencia del hombre o todavía no? Sí, profe, ya. Sí, profe. Cierto que, miren ese truco, ¿listo? Miren ese truco. A veces es necesario leer un poquito más la idea siguiente y esa idea siguiente nos puede dar luz de la idea anterior. Entonces, ¿la conciencia del hombre qué es? Bueno, la conciencia del hombre sobre el mundo externo se refiere a saber cómo funciona el mundo, las leyes de la física, pero no solamente las leyes de la física, sino cómo funciona el mundo, que hay que trabajar en la tierra para que salga cultivos, para alimentarme, que de los animales me puedo alimentar, etc. Sí, la conciencia del hombre sobre el mundo externo es cómo funciona el mundo. Y la tesis, que es la que está en rojo, recuerden, texto argumentativo de una, identificar la tesis. La tesis que está en rojo dice que la conciencia del hombre sobre el mundo externo comenzó no por la relación del hombre con la naturaleza, sino por la relación del hombre con otros hombres. ¿Listo? ¿Listo? Esa es la tesis. Cuando se encuentren con un texto argumentativo, identificar la tesis. Bueno, chicos, normalmente está en el primer párrafo. Es decir, el texto, si es un autor que habla y habla, de pronto mete la tesis en el segundo párrafo. Pero la tesis que, recuérdenlo, es la idea principal de la cual me va a querer convencer, la idea que va a sustentar con los argumentos. Luego, bueno, dice, el hombre y los animales viven en el mismo mundo que afecta a nuestros sentidos, sin embargo, nuestra conciencia del mundo es infinitamente más profunda que la de aquellos. Claro, nosotros hacemos uso de los recursos naturales y de lo que nos da el mundo, en cambio los animales no, es decir, por ejemplo, una vaca simplemente se dedica a comer pasto, sus hierbas, el césped y nada más. El hombre, en cambio, no se dedica simplemente a comer el pasto, ¿sí? El hombre hace producción, hace industria, hace cosas, hace comercio. El texto dice, sigue, porque nosotros las impresiones sensoriales, es decir, todo lo que podemos percibir a través de los sentidos, se someten al instante a un complejo proceso de síntesis y análisis que debemos por completo a nuestras relaciones sociales con el prójimo. Explico esa frase que suena como rara. Las impresiones sensoriales se someten a un análisis. ¿Qué se refiere a eso? Digamos que usted va caminando por una calle y va atravesando una carretera y suena un claxon, un pito. ¿Y qué significa eso? Pues eso es una impresión sensorial, usted lo escuchó. ¿Qué significa eso? A que va a pasar un carro y que te va a atropellar si no te apresuras. Entonces allí esa impresión sensorial la estás analizando y luego sacas una conclusión y haces algo al respecto. A eso es lo que se refiere el texto con esto. Y luego concluye el texto. Solo así es posible explicar por qué el mundo externo se nos aparece tan distintamente a pueblos que permanecen en diferentes niveles de cultura. Ojo, esa frase que de pronto si pregunto, ¿la entendieron mucho? Me dirán, no entiendo esa frase. Dice, solo así es posible explicar por qué el mundo externo se nos aparece tan distintamente a pueblos que permanecen en diferentes culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la cultura, es decir, dependiendo de la relación del hombre con el otro hombre o del ser humano entre ellos, es que percibimos el mundo. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, eh, los europeos percibían el mundo muy diferente a los aborígenes que habían aquí en América, ¿sí? Por ejemplo, no digo que los aborígenes no hubieran dañado la tierra como la hemos dañado y destruido nosotros, pero los aborígenes aquí en América tenían un cuidado especial con la tierra, no hubieran llegado al extremo de saturarla y quitarle tantos recursos y dejarla casi estéril en tantas poblaciones, en tantos lugares. ¿Sí me entienden? Entonces, la percepción del mundo que tenían los aborígenes era diferente a la percepción del mundo que tenían los europeos. Y si nos vamos a un ámbito actual, digamos que la percepción del mundo que tenemos nosotros es diferente a los que tienen los hindúes, por ejemplo. No sé si han visto los hindúes, por ejemplo, ellos no se comen las vacas y ellos están así en un lugar, en una ciudad y pasan vacas y nadie les hace nada a las vacas, ¿no?
no las matan para comerse la carne, nada. Entonces es una percepción del mundo diferente, ¿listo? Entonces, ¿cómo concluye este texto? Ojo, cuando lean un texto argumentativo hay que diferenciar la tesis de la conclusión, porque el INFE de pronto va a tratar de confundirte con eso. ¿La tesis cuál es? Que la conciencia del hombre sobre el mundo externo se da a partir de la relación interpersonales, a partir de la relación entre los hombres. Esa es la tesis. La conciencia del hombre sobre el mundo es a partir de las relaciones. Y la conclusión es que por eso precisamente, por esa tesis, es que vemos el mundo, las diferentes culturas ven el mundo de forma diferente. Por eso es que nosotros vemos el mundo de una forma diferente a como lo hacen los hindúes, a como lo hacen los japoneses, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese es el texto. Ahora miremos las preguntas, dice. Número 1. Con el texto anterior el autor sostiene la tesis que, ¿cuál es la tesis? A partir del encuentro con los demás seres es que el hombre puede constituirse como ser pensante. B. El conocimiento solo es posible por medio de la sensibilidad. C. La percepción que el individuo tiene del mundo depende de la relación que entabla con los demás. O D. Gracias al trabajo el hombre es superior a los animales. ¿Cuál creen que es la respuesta? Los que estuvieran aquí leyendo todo el texto. ¿Cuál creen que es la respuesta? Yo creo que la C. Bueno, también me pueden escribir por el chat. Algunos me dicen que la A, aquí en el chat me dicen algunos que es la C. Bueno, aquí por micrófono me decían algunos que es la A. En el chat la mayoría está con la C. Me pueden escribir al chat. ¿Alguno piensa que es la A? Aquí Jimena creo que me dijo que era la A. El resto todos están con la C. Vamos a mirar eso porque esto es importante. ¿Listo? Muchas gracias a los que me escribieron en el chat. Todos, bueno, casi todos están con la C. Descartemos la B y la D. Dice, con el texto anterior, el autor sostiene la tesis que, ¿cuál es la tesis del texto? La B me dice, ¿el conocimiento solo es posible por medio de la sensibilidad, es decir, por medio de los sentidos? No. El texto decía que el conocimiento era posible a partir de la relación del hombre con otros hombres. Entonces la B descartaba. Y la D me dice, gracias al trabajo el hombre es superior a los animales. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El texto me hablaba del conocimiento del mundo exterior. Entonces, ¿la A o la C? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta era la A. Chicos, ojo con esto. Miren, ¿por qué la A? La A me dice, a partir del encuentro con los demás seres es que el hombre puede constituirse como ser pensante. Eso es lo que me dice la tesis, acá en el primer párrafo, como dice, se deduce que la conciencia del hombre sobre el mundo externo se determinó desde el comienzo por las relaciones que él ha establecido con sus compañeros en el desarrollo de la producción. ¿Y por qué no la C? Miremos, la C dice, la percepción que el individuo tiene del mundo depende de la relación que entabla con los demás. La C no es, chicos, es porque es la conclusión. Miremos en el último párrafo, decía, solo así es posible explicar por qué el mundo externo se nos aparece, es decir, lo percibimos, el mundo externo lo percibimos tan distintamente a pueblos que permanecen en diferentes niveles de cultura. Entonces la C me dice, la percepción que el individuo tiene del mundo es cómo percibimos el mundo, depende de la relación con los demás. La C me está hablando de la conclusión, que es por qué los hindúes perciben el mundo diferente a nosotros, por qué los japoneses perciben el mundo diferente a nosotros, y la A me hablaba de la tesis, a partir del encuentro con los demás seres es que el hombre puede constituirse como ser pensante. Mire, parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿listo? Una cosa es por qué el hombre es ser pensante y otra cosa es por qué percibimos el mundo diferente, ¿listo? Y esa era la tesis, y la C es la conclusión. Y ahorita van a ver otra pregunta que también tiene relación con diferenciar, cuando estén haciendo el taller, con diferenciar la tesis y la conclusión, ¿listo? Entonces, cuando estén en el IFES y les sale un texto argumentativo, hay que dejar muy en claro la diferencia entre la tesis y la conclusión. No es lo mismo. ¿Listo? No es lo mismo esta pregunta. Era básico eso. En esta pregunta eso era básico, identificar la diferencia. Miremos otra y luego ya vamos para el taller. Dice, una mirada ética sobre el texto anterior permite pensar que este presenta razones que justifican la necesidad de buscar las herramientas para que individuos de distintas culturas se comprendan entre sí, valorando y respetando el punto de vista de otro, puesto que, ¿qué me está diciendo la pregunta? Que si miráramos ese texto desde la ética, el texto nos está dando herramientas para comprenderlas, para que las personas de distintas culturas se comprendan. ¿Por qué? Puesto que solo los hombres por medio de la razón logramos la felicidad. B, la realidad se presenta de modo diverso de acuerdo con lo que cada hombre experimenta en su contacto con los demás. C, es
imposible entender a otro y llevar a cabo un diálogo, puesto que la verdad es relativa y depende solo del que la observe y de la realidad se presenta de manera única y universal, por lo tanto no es posible entender al otro. Escríbanme en el chat cuál creen que es la La de respuesta. profe. Me están diciendo la B. En el chat me dicen todos que la ven. Aquí también en el audio me dicen que la ven. No, profe, yo dije que la D. Ah, la D, perdona, Jimena. No te escuché. Gracias, Jimena. En el chat me dicen todos que la ven. Muy bien, muchas gracias. Miremos que en este texto, bueno, dice, el texto nos trata de dar herramientas para que los individuos de distintas culturas se comprendan entre sí. ¿Por qué? Bueno, descartemos. La A, solo los hombres por medio de la razón logramos la felicidad. No, el texto no habla de la felicidad. ¿Listo? No habla de eso. La B me dice, la realidad se presenta de modo diverso de acuerdo con lo que cada hombre experimenta con su contacto con los demás. Eso era lo que me decía la conclusión. Fíjense acá, dice, solo así es posible explicar por qué el mundo externo se nos aparece tan distintamente a pueblos que permanecen en diferentes niveles de cultura, debido a cómo se relacionan entre ellos. La respuesta correcta era la B. La realidad se presenta de modo diverso, es decir, ¿cuál es la herramienta para que los miembros de las distintas culturas se comprendan entre sí, respetando su punto de vista y no se maten y se agredan entre ellos? Pues comprender que ellos ven la realidad de modo diverso. ¿Y por qué ven la realidad de modo diverso? Pues por el contacto entre ellos mismos. Entonces, esta pregunta me hacía referencia a la conclusión, no a la tesis, sino a la conclusión. Porque hay que comprenderse entre diferentes culturas, no juzgar y no regañar o criticar, pues porque ellos tienen una forma de ver la realidad diferente. ¿Y por qué ven la realidad diferente? Por el contacto que tienen entre ellos mismos, ¿listo? Porque nosotros tenemos una forma de ver la realidad muy diferente a los musulmanes, por ejemplo, también, ¿cierto? Y miremos por qué las otras no dicen, es imposible entender al otro. No, pues el texto no hablaba de eso. Y llevar a cabo un diálogo, puesto que la verdad es relativa y depende solo del que la observe. Digamos que la realidad es relativa y depende solo del que la observe, pues depende del grupo, ¿no? De la relación que ha tenido con los demás, pero eso de que es imposible entender al otro, el texto no habla de eso, y precisamente la pregunta nos decía lo contrario, que es posible entenderse entre distintas culturas. ¿Por qué? Porque hay que entender que tienen un modo de ver la vida diferente. Y la D me decía, la realidad se presenta de manera única, no, y universal, por lo tanto no es imposible, por lo tanto no es imposible entender al otro. Digamos que la realidad no se presenta de manera única, cada cultura tiene su forma de ver la realidad. Los japoneses tienen su forma, los hindúes, los musulmanes y nosotros en Occidente otra. Entonces miren chicos, repito, fijarse cuando estén en un texto, y ya van a hacer el quiz, no se preocupen, ya les mando el link. Cuando estén en un texto argumentativo, mirar cuál es la tesis, es decir, la idea principal de la cual va a argumentar, va a justificar y de la cual te va a tratar de convencer para que te adhieras. Y mirar cuál es la conclusión. La tesis nunca son lo mismo. Dime, Juan. Juan. Sí, pues cuando es argumentativo se hace eso, pero no sé, cuando es narrativo o algo así hay que identificar algo más. No, cuando es narrativo sí hay que identificar pues lo que te cuenta, los personajes, el narrador. Sí, normalmente, bueno, no voy a decir que siempre, pero muchas veces cuando sale un texto narrativo pregunta por el tipo de narrador. Eso lo vimos en la última sesión también, Juan. Eso entonces, y el expositivo, pues fijarse en los datos, qué es lo que te está informando. Si es un texto expositivo, fijarse en qué te está informando. ¿Listo? Aquí en el chat me preguntan. No, me preguntan cómo se diferencia un texto informativo de uno expositivo. No, recordemos, hay tres tipos de texto: narrativo, argumentativo y expositivo. El informativo entra en la categoría de expositivo, pero alguien mira, no, pero pues yo quiero saber cuál es la diferencia. Pues sí, entonces el expositivo, digamos que tiene varios tipos de texto. Uno es el informativo es el que te informa, por ejemplo, la noticia, es informativo, la noticia escrita, también la carta, cuando no es una carta de amor, porque entonces sería un texto lírico, pero la carta también es un texto informativo, y el informe empresarial, cuando mandan a hacer un informe sobre qué quiere la gente, pues eso ya es muy particular. Y el texto expositivo, que los textos informativos, repito, entran en la categoría de texto expositivo, pero de textos expositivos también hay otros textos, ¿no? Como los que te hablan qué es la célula, qué es el paro cardíaco, y eso también es expositivo. Pero digamos que el informativo entra en la categoría expositivo. Si es necesario
diferenciar de informativo y expositivo, pues entonces ahí ya, digamos que si en el IFES te sale la opción, ese texto es informativo, expositivo, argumentativo, narrativo. Entonces ya hay que diferenciar entre informativo y expositivo. Pues repito, el informativo es el que te informa, por ejemplo, la noticia, que te informa de algo, o por ejemplo la carta. Una carta, normalmente alguien escribe una carta es para anunciar que se retira el trabajo o para pedir un aumento, etcétera. ¿Listo? Me dice Santiago, ¿hay alguna manera de identificar rápidamente la tesis? Repito, la tesis normalmente en un texto argumentativo está en el primer párrafo. ¿Listo? Entonces, mucha atención con el primer párrafo. Si es un escritor de esos que escriben y escriben y escriben y hablan y hablan, pues de pronto la mente está en el segundo, pero normalmente está en el primer párrafo. Y la tesis es la idea principal. Es una, a ver, fíjense, recuerden el ejercicio que hicieron conmigo o con algún otro profesor, de diferenciar hechos y opiniones, ¿listo? Hay que diferenciar primero hechos y opiniones. Y la tesis es una opinión, y la opinión principal de la cual te quiere convencer el autor, ¿listo? Entonces, así la identificamos. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es la idea subjetiva de la cual me quiere convencer? ¿Y cómo la identificamos? Pues, y si seguimos leyendo, vamos a ver que los argumentos están direccionados para sustentar esa tesis. Juan Esteban me pregunta por los líricos, ya hablo sobre los líricos. Miremos que aquí lo que estaba aquí, el hombre y los animales viven en el mismo mundo, esto es un argumento para sustentar esta tesis de que el hombre adquirió su conocimiento sobre el mundo no a partir de su relación con la naturaleza, sino a partir de su relación con otros seres humanos. ¿Listo? Y esto que sería aquí, el hombre y los animales, el ejemplo de los hombres y los animales, es un argumento para sustentar esa tesis. ¿Listo? Y me pregunto, eso en cuanto a cómo encontrar una tesis. Y me preguntaban en el texto lírico en qué categoría. No, a ver, hay tres tipos de texto: narrativo, argumentativo y expositivo. Y luego hay los géneros literarios. ¿Listo? Los que vieron lectura crítica en la última sesión se vieron los géneros literarios, que son narrativo, lírico y dramático. El género lírico entra entre los géneros literarios, no entre la tipología textual. ¿Cómo hacer para identificar los títulos de un texto? Bueno, el título es como la idea principal o de lo que trata el texto. ¿Listo? Si les preguntan cuál sería un título, permítame un momento, voy por el link y ya respondo lo del título. Repito, el título. ¿Cómo identificar el título en caso de que el texto no tenga título? Pues de qué habla el texto en particular, cuál es la idea. Si me pidieran el título para ese texto que acabamos de leer, el título sería algo así como las relaciones interpersonales crearon el conocimiento o formaron el conocimiento, porque eso es de lo que me habla el texto, ¿listo? Eso sería el título, ¿sí? Las relaciones interpersonales provocaron el conocimiento. Ese para mí sería el título de ese texto. Entonces fijarse como la idea principal, lo más importante del texto, y ese sería el título en caso de que le pregunten al respecto. Ya les envié el link para que hagan el examen, son las 7 y 6, a las 7 y 20, volvamos a las 7 y 20, ¿listo? No, no me acuerdo cuál era mi... No me acuerdo cuál era mi correo electrónico de México. Ay, no, y se me borró todos los chats.
cosas horribles. No, amor, a mí me pasan unas cosas. Estoy enojada con el mundo y con el destino y con mi vida, amor. ¿Cómo me puede pasar esto? Ahora no me acuerdo. ¿Puedes buscar por mí, porfa? Sí. Porque... Sí, porque yo se lo envié. Sí, porque yo te lo enviaba por el grupo. Busca, mi amor, porfa. Sapi, puta. Sapi, hijo de puta. Zapa, zapa. Busca. La Biblia. Oh, gracias. Zapa, zapa. Zapa, zapa. Gracias. Zapa, zapa. Oh, un poema. La lluvia. Oh. Oh, hay un poema. La lluvia. Oh, me encantan los poemas. Sí.
Gracias, mi amor. Qué gracias. Zapa, zapa. Zapa, zapa. Margarre, sí. Sí, pero que te dediquen un poema bonito. Son una mierda. Sí. Sí, los poemas son una mierda a entender. Sí, sí, zapa. Sí, los poemas son una mierda a entender. Sí, sí, zapa. Zapa, zapa. Zapa, zapa. Oh, hay un poema. La lluvia. Me encantan los poemas. Sí, pa, estoy haciendo algo de Heiku. Zapa, zapa. La lluvia, bruscamente la lluvia se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa, cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recordado el tiempo en que la suerte venturosa la regó con una voz al otro. Dobles.
No entendí, mira eso, güey. No entendí, mira eso. ¿Qué está de mierda? Amor, tampoco entendí. Amor, yo tampoco entendí. A ver, ¿por qué ya cae la lluvia? Ay, no. Es como que. No, no sé. Es que ponen la lluvia, pero pues que es parra. De uvas de una parra incierta. What the fuck. Mi papá de Borges está muerto, cae mal tipo en la tarde nada, que la lluvia es algo del pasado. A ver, la lluvia. Bruscamente, la tarde se ha aclarado porque ya cae. No creo eso complicado que lo haga. Morgan. Es como que, no sé, es que ponen la lluvia, pero pues, ¿qué es parra? De uvas de una parra incierta, what the fuck. Como todavía faltan bastantes personas, voy a dar 5 minutos más. ¿Listo, chicos? Hasta las 7:25 e iniciamos. Mor, es como que, mira, dice, esta lluvia que siga a los cristales alegrará en perdidos arrabales las figuras. Bueno, patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. O sea, yo entiendo como que el papá se fue, pero pues el señor no está muerto, pero él recuerda al papá o la voz del papá en el patio. Entonces la lluvia le hace recordar eso, es lo que yo entiendo. Dice, esta lluvia que siga a los cristales alegrará en perdidos arrabales las figuras. Bueno, patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. O sea, yo entiendo como que el papá se fue, pero pues el señor no está muerto, pero él recuerda al papá o la voz del papá en el patio. Entonces la lluvia le hace recordar eso, es lo que yo entiendo. Porque es como que dice que esta lluvia que siga a los cristales alegrará en perdidos arrabales las figuras. Bueno, patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. O sea, yo entiendo como que el papá se fue, pero pues el señor no está muerto, pero él recuerda al papá o la voz del papá en el patio. Entonces la lluvia le hace recordar eso, es lo que yo entiendo. El papá.
que ya no existe. La mojada tanto entre la angustia deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. O sea, yo entiendo como que el papá se fue, pero pues el señor no está muerto, pero él recuerda al papá o la voz del papá en el patio. Entonces la lluvia la hace recordar. Eso es lo que yo entiendo. Si los elefantes. A ver, hablar de los casos superiores. Esta lluvia que siga a los cristales alegrarán lentos alaban estas ciudades. Bueno, patio que ya no existe. La mojada tanto entre la angustia deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. O sea, yo entiendo como que el papá se fue, pero pues el señor no está muerto, pero él recuerda al papá o la voz del papá en el patio. Entonces la lluvia le hace recordar. Eso es lo que yo entiendo entre la angustia deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. O sea, yo entiendo como que el papá se fue, pero pues el señor no está muerto, pero él recuerda al papá o la voz del papá en el patio. Entonces la lluvia le hace recordar. O sea, yo entiendo como que el papá se fue, pero pues el señor no está muerto, pero él recuerda al papá o la voz del papá en el patio. Entonces la lluvia le hace recordar. Eso es lo que yo entiendo. Como veo que todavía faltan bastantes personas. 5 minutos más. 5 minutos y ahí ya hasta las 7 y Uy, eso media. está como larguito, profe. Pero no he terminado. Hasta las 7 y media. ¿Listo? Ay, no, mira, rápido. Mira, rápido, ¿sabes? A ver, no sé si se contesta la palabra recobrar, se puede reemplazar por recobrar, rejuvenecido o no, reconquistado, recuperado, recobrar, rehabilitado, recobrar, evolución, ha recobrado el tiempo, ha reconquistado, ha recuperado, ha rehabilitado el tiempo o no. Reconquistado, recuperado, ha recuperado el
Voy contigo. Voy contigo si pasamos. Brotó. Brotó, salió, surgió. Ayúdame. Rápido. No te doy. Ups. Ya, bien. Bueno, hagamos una cosa, los que todavía están por terminar, les falta poco, bajan del volumen. Mientras tanto yo voy leyendo el primer texto, que ya hubo más de 30 personas que terminaron, voy leyendo el primer texto con ellos, con los que ya terminaron. Los que no han terminado, bajen el volumen al computador para que mi voz no les interrumpa la lectura y así yo poder avanzar. ¿Listo? Bueno, Listo. repito. Los que no han terminado, bajadle el volumen del computador para que mi voz no les interrumpa la lectura. Los que ya terminaron, pues iniciemos por leer ese texto. ¿Listo? ¿Muy difícil ese texto lírico o sencillo? A mí me pareció sencillo. La verdad, pues hay textos líricos más difíciles que este. No sé si a alguien le pareció muy difícil. El texto decía, ¿sí? Sí, tú. ¿Alguien habló? ¿No escuché? No, pero que sí que también me parece sencillo. Ah, ok. Miren que no El último está re duro. Miren que no todos los textos líricos son tan difíciles, dice la lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Miren cómo es de contradictorio aquí. Esto es, lo vimos, figuras literarias. La tarde se ha aclarado porque cae la lluvia no aclara el día, la lluvia lo oscurece. Entonces vamos a ver más adelante a qué se refería. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Está hablando de que la lluvia hace recobrar algo. Vamos a ver qué es. Esta lluvia que ciega los cristales, esto es una metáfora, está comparando los cristales de la lluvia con cristales ciegos o con una persona ciega, alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. ¿Listo? Entonces, es una lluvia que, según el texto, la lluvia trae un recuerdo de un lugar, por eso dice, alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra. Perdidos arrabales, arrabales es una tierra por fuera de la ciudad, es decir, le trajo el recuerdo de un lugar del campo y también el recuerdo del padre. Ahora, del texto se puede inferir A,
B, C o D. ¿Qué pusieron en esta? ¿Qué se puede inferir del texto? ¿Cómo le pones? Escríbame en el chat. ¿Qué se puede inferir del texto? Y ya voy a dar las claves. Me están diciendo la mayoría que la A muy bien, entonces les fue bien. Les fue bien, muy bien. Les felicito. Ok. La mayoría me dice que es la A. No sé si alguien puso alguna diferente a la A. Bueno, muchas gracias por escribirme. Claro, recuerden, aquí está la clave, inferir. Recuerden lo que ya se van paralices. Si la pregunta te pide inferir, quiere decir que la información, la respuesta, no me la dice el texto, no me la dice explícitamente. ¿Listo? La B me dice que hay mal tiempo en la tarde narrada, el texto me dice eso, está lloviendo, eso es mal tiempo. Se le conoce como mal tiempo a la lluvia. El texto me lo dice literal, entonces no se puede inferir que la lluvia es algo del pasado, el texto me lo dice también literal, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado, entonces no se puede inferir que la lluvia hizo que dejara de existir el patio, no, la lluvia no hizo eso, la lluvia trajo el recuerdo de un patio, pero no quiso dejar de existir. Entonces la única que se puede inferir es que el papá de Borges está muerto y la lluvia le trajo el recuerdo del papá, ¿listo? Entonces, clave, y me tranquiliza porque vi que les fue bien en esto, entonces ustedes ya saben qué es inferir. Cuando el IFE le pide inferir, no es repetir lo mismo que te dice el texto o lo que te dice la frase, es sacar una información nueva a partir de ese texto. La segunda dice, el objetivo principal del texto es hablar o expresar. ¿Qué pusieron en esta? ¿A, B, C o D? ¿Cuál es el objetivo? Profesor, yo en la anterior me confundí. ¿Sí? ¿En inferir? Sí, profe, porque abajito decía que no había muerto. Pues claro, por eso es inferir. O sea, cuando... claro, Sofía, te entiendo. Bueno, aquí ya me están respondiendo la segunda, ya voy a mirar, muchas gracias. ¿Qué decía el texto? Y la lluvia me trae el sonido de la voz de mi padre que no ha muerto. ¿Qué quiere decir? Que la lluvia le trajo el recuerdo. Es que recuerden que los textos líricos están llenos de simbología, de símbolos. Es decir, dicen una cosa en términos de otra, ¿sí? Para evocar una cosa, dicen otra cosa rara. Entonces dice, mi padre me trae la voz de mi padre que no ha muerto. Quiere decir que la lluvia le estaba trayendo el recuerdo de la voz del padre que en realidad sí estaba muerto. Esto, entonces recuerden esa cualidad que es muy propia de los textos líricos, que es la simbología, que es el lenguaje figurado, las metáforas, las personificaciones y todo lo que vieron en la cuarta sesión de lectura crítica, ¿listo? Recuerden cómo son los textos líricos. Bueno, aquí algunos me dicen B y algunos me decían A. En la segunda algunos me decían B y algunos me decían A. Muchísimas gracias. Profe, una pregunta. Dime, Rivera. ¿Qué es parra? En el texto que decía parra, una parra es una planta. Dice, esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. Arrabales es una tierra del campo, es decir, algo por fuera de la ciudad, y una parra es una planta. Entonces está hablando de un jardín, ¿sí? Está hablando de un jardín con plantas y demás. Seguramente está hablando de la casa paterna, donde creció con su papá y con su abuelo, en el texto, en ese texto lírico. Bueno, ahora esta. ¿Qué está expresando? Chicos, recuerden, lo vimos, bueno, los que vieron conmigo lectura crítica, en la última sesión de lectura crítica, el texto lírico, ¿cuál es la cualidad del texto lírico? ¿Que está escrito en verso? No, que expresa sentimientos y emociones. Entonces aquí ese texto que está expresando, la B, expresa sensaciones o sentimientos por medio de la descripción temporal de un lugar a causa de la lluvia. Es decir, que la lluvia hace que él describa temporal, se refiere al pasado, descripción temporal del pasado de un lugar. ¿De qué lugar? De la casa paterna, de eso que nos está hablando, de la parra, de las uvas, y donde escuchaba la voz del papá, que no está muerto, pero que en realidad sí está muerto, simplemente que la lluvia le trae ese recuerdo. ¿Listo? Miren cómo simplemente conociendo cuál es el significado de textos líricos que lo vimos en la última sesión de lectura crítica, ya tienen la respuesta de esta. Profe. Expresa sentimientos y emociones. Dime, Juan. Bueno, Pablo me preguntó. Ahí solo hay que saber que los textos líricos expresan sentimientos, pues lo básico, ¿no? Pues como base, ¿no? Sí, si tú ya tenías ese conocimiento, aquí te resulta más fácil responder, ¿listo? Te resulta más fácil responder. Es que hablar, no, los textos líricos expresan, y ahora, entre la vida de expresar sentimientos o sensaciones o sentimientos por medio de la descripción temporal de un lugar a causa de la lluvia, es que me está describiendo prácticamente lo que hace el texto, y la de mí es expresar sentimientos de satisfacción por mojarse con agua de lluvia, no, en ningún momento él habla de mojarse y de sentirse bien por mojarse, simplemente habla de la satisfacción o expresa un sentimiento
porque la lluvia le trae un recuerdo, pero no habla de mojarse. Me preguntan por la respuesta de la uno, repito, la respuesta de la uno era la A, el papá de Borges está muerto. Es lo que podemos inferir, porque es lo único que no nos dice el texto. ¿Listo? Me siguen escribiendo al chat, ya miro la pregunta. Ah, ok, Paula, con gusto. Bueno, vamos a ver la segunda rápidamente, la tercera. Dice, ¿La segunda cuál era? la segunda era la B, expresar sensaciones o sentimientos. Que repito, recuérdenlo, el texto lírico es texto lírico no porque está escrito en verso, ni que tiene rima, ni que tiene métrica, ni nada de eso, sino porque expresa sentimientos y emociones. Entonces, profe, entonces sí, los que no expresan sentimiento para sí en verso, ¿qué sería entonces? Bueno, ya hay que clasificarlo, podría ser un texto narrativo, un texto dramático, si estamos hablando de género literario, ¿listo? Y si estamos hablando de tipología textual, pues obviamente un texto argumentativo o un texto expositivo. Repito, veo confusión ahí, son dos cosas diferentes, dos cosas diferentes. Uno es la tipología textual, si el texto es narrativo, si es expositivo, si es argumentativo. Y otra cosa son los géneros literarios. Los géneros literarios son tres. Lírico, que expresa sentimientos y emociones. Narrativo, que nos cuenta una situación, una historia. Y dramático, que son esos libros o historias que están escritas para ser interpretadas o representadas en el cine, en el teatro, etc. Como Romeo y Julieta, por ejemplo. ¿Listo? No se confundan con eso. En tipología textual es una cosa y los géneros literarios son otra cosa. Bueno, ¿qué pusieron en esta? Ese, recobrar. ¿Qué significa recobrar? Me dicen la C, me dicen la C. Ok, todos pusieron la C, entonces les fue bien. Mire que más o menos les fue bien con las preguntas de este texto lírico. O sea que no hay que temerle tanto a los textos líricos. Bueno, simplemente tener en cuenta eso, que muchas frases del texto lírico están en sentido figurado, que está lleno de simbología. Muy bien, todos la C. Recobrar es recuperado. Está hablando de recobrar o de recuperar un tiempo, un recuerdo, una vivencia. ¿Listo? No me quedo más en esta, avancemos. Dice, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Esa frase, ¿qué quiere decir el poeta con esa frase? A, B, C o D, ¿qué pusieron en esto? Me dicen la A, algunos me dicen la C, si se acuerdan, otros me dicen la D, aquí sí están divididos. Bueno, la mayoría ya está en la C, muy bien. Algunos me dicen la D, pero la mayoría está en la C. O sea que están bien, la mayoría al menos. Miren, algunos me dicen la D. ¿La lluvia sirve para borrar lo que ya pasó? No, el texto no nos dice eso, todo lo contrario. La lluvia sirve para recuperar esos recuerdos, esas imágenes que ya pasaron, no para borrar lo que ya pasó, sino para recuperarlo. O sea, es una descripción, digamos, que es como esas tardes que está lloviendo y que no hay nada más para hacer y te comienzas a imaginar y a pensar lo que pasó y demás. De eso nos está hablando el texto. Entonces, no es que sirva para borrar lo que ya pasó, al contrario, sirve para recuperar imágenes que habías perdido o que tenías en el pasado por ahí en la mente. La respuesta correcta era la C, la lluvia se escucha caer y cuando cae ya no es lluvia. Alguien dirá, no, pero el texto no me dice eso. Bueno, el texto dice, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo, es decir, la oye caer y de inmediato le llega, se convierte en otra cosa. ¿En qué se convierte? En un recuerdo. ¿Listo? La lluvia cae y cuando cae se convierte en un recuerdo. Esa era la C, la lluvia se escucha caer y cuando cae ya no es lluvia. ¿Qué es? Un recuerdo. Y digamos que hay confusión aquí por simple descarte. Digamos, la lluvia llega antes de que uno llega. El texto no habla nada ni remotamente parecido a eso. Y la B decía, la lluvia no lo moja aún en el presente. Tampoco el texto no hablaba de mojar o no mojar. ¿Sí? Entonces, la A, la B y la C eran descartables, se repite, y la D, perdón, porque la D dice, la lluvia sirve para borrar lo que ya pasó, al contrario, el texto no nos decía eso, que la lluvia serviera para recobrar una imagen del pasado. ¿Listo? Entonces, aquí la cuarta era la C, y terminamos con la quinta. Mire que les fue bien con el texto lírico, dice, bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Con esta frase el poeta quiere decir que cuando llueve el cielo se aclara, que cuando la lluvia, bueno, ¿qué pusieron en esta? No voy a leer porque perdemos tiempo. Me dicen algunos me dicen la D, otros me dicen la B. Y otros me dicen la D, bueno, ¿qué es minuciosa? Pues, o sea, cuando llueve minuciosamente es que llueve así como sin parar y llueve. No es que llueva duro, sino que llueve constantemente. Bueno, la mayoría están entre B y D, no hay mayoría, digamos que están divididos entre B y D. Vamos a ver cuál es la entre B y D y por qué se confundieron. La B me dice, cuando la lluvia cae
que cuando la lluvia cae en el cielo, el cielo no se nubla. O la D, cuando empezó a llover, el autor sintió una ráfaga de lucidez. No, ojo, cuando la lluvia cae minuciosamente, es decir, porque si cae, a ver, digamos que cuando la lluvia, el cielo está aclarado cuando es una lluvia pasajera, ¿sí? Cuando es una lluvia pasajera, pero cuando es una lluvia minuciosa, que es decir, que es constante y que llueve, por ejemplo, la de ayer, pues no sé si por su barrio también, pues la de ayer fue una lluvia minuciosa, que no fue una tormenta dura, pero fue constante, como por una hora. Eso es una lluvia minuciosa. Cuando cae esa lluvia, no, el cielo no está aclarado, el cielo está nublado. Y entonces, ¿a qué se refería con eso? Bruscamente la tarde se aclaraba porque cae la lluvia minuciosa. Se refería a que se aclaró la tarde, se aclaró en su conciencia, en su mente. Cuando empezó a llover, el autor sintió una ráfaga de lucidez. ¿Y qué fue esa ráfaga de lucidez? El recuerdo de la casa de su padre y el recuerdo de la voz de su padre que está muerto. ¿Listo? Concluyo este texto con esto, chicos. Recuerden, si leen un texto, si les sale un texto lírico en el IFES, el texto lírico primero, tengan presente que expresa sentimientos y emociones. Luego hay que mirar qué sentimiento, por ejemplo, qué sentimiento aquí, qué emoción era, de nostalgia. Aquí nos expresaba la nostalgia de un hombre que estaba recordando la casa de su padre y la voz de su padre. Esto era nostalgia, pura nostalgia. Ahora, además de que expresa eso, el texto lírico normalmente está lleno de sentido figurado, de simbologías, ¿sí? Entonces nos dice una cosa para expresar otra. Nos decía que, y regresa la voz de mi padre que no está muerto, pero era para expresar que en realidad sí estaba muerto, sino que la lluvia era como si le hiciera regresar. Entonces está lleno de simbología. Recuerden lo que es símbolos, que ayer lo expliqué, ¿no? Cuando una cosa nos evoca a otra cosa que no tiene ninguna relación, ¿sí? Por ejemplo, la paloma no tiene relación con la paz, pero esa relación de significado se la damos nosotros. Eso, tengan presente eso con el tema de los textos líricos, chicos, por si acaso les sale. No alcanzamos a leer este texto, voy a mirarlo nada más así, dice, el texto, aquí estaba la tesis, la búsqueda de la verdad, bueno, primero empieza diciendo que hasta ahora se ha dicho que las religiones se componen de principios que deben aceptar, es decir, de dogmas. La religión tiene dogmas, que son afirmaciones, creencias que se creen verdaderas porque sí y punto. Y luego nos dice que eso ha cambiado, que en la actualidad ha cambiado, que la búsqueda de la verdad, el hombre debe sopesar, cuestionar religiones en la balanza, cuestiones religiosas en la balanza de la ciencia y la razón, que nos está diciendo que la búsqueda de la verdad y esas verdades religiosas que hay que sopesar, hay que meterle razón y ciencia, a ver si tiene verdad o no. Y luego nos dice, acá en la conclusión dice, hagamos de la naturaleza nuestra cautiva, que la naturaleza del medio ambiente no, nuestra naturaleza de instinto, nuestro instinto animal, hagamos de eso nuestra cautividad. También aquí hay una idea interesante, dice, cuando la religión es confirmada, los sacerdotes denuncian la ciencia, pero cuando la religión es confirmada por la ciencia y la razón, podemos creer con seguridad y actuar con convicción. ¿A qué se refiere con eso? Es que la ciencia y la razón a veces confirman lo que nos dice la religión. ¿Como qué casos? Por ejemplo, los hallazgos arqueológicos nos demuestran que en verdad parece que muy en el pasado hubo un diluvio que de pronto, si no fue universal, fue un diluvio muy grande. Y eso lo han descubierto en descubrimientos arqueológicos en diferentes partes del mundo, que varias civilizaciones decían eso. Entonces, ahí la ciencia nos está confirmando algo que decía la religión. Entonces, la ciencia y la religión no son contrarias. El autor de este texto nos dice que la ciencia y la razón pueden complementar la religión. Y como ese hay otros muchos casos, pues que no los voy a enumerar ahorita porque no acabamos. Y concluye diciendo, recuerden la diferencia entre la conclusión y la tesis. El poder de hacer esto es el mayor beneficio de los beneficios divinos. ¿De hacer qué? De razonar. Entonces, la tesis era que la búsqueda de la verdad en las cuestiones religiosas hay que mirarlas a través de la razón y de la ciencia, es decir, mezclar religión, ciencia y razón. Esa es la tesis. Y la conclusión es, la razón es un don divino, ¿por qué no utilizarlo? Esa es la conclusión, la razón es un don que Dios nos dio, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Esa es la conclusión. Fíjense cómo es diferente la tesis y la conclusión, ¿listo? Para que lo tengan presente cuando estén en el IFES y les sale un texto argumentativo, que es lo más probable. La pregunta 1 dice, de acuerdo con el contenido anterior, la ciencia y la religión, ¿qué pusieron? Escriban en el chat. Me dicen la A, otros me dicen la B, otros me dicen la C. Ok, la mayoría está en la C, algunos están en la B, otros están en la A, pero la mayoría están en la C. Muy bien, muchas gracias por escribirme. Miremos,
De acuerdo con el contenido anterior, la ciencia y la religión se contraargumentan, es decir, ¿están argumentos en contra? No, lo acabo de decir. Según el autor, la ciencia y la razón pueden argumentar a favor de la religión, entonces no se contraargumentan. ¿Defienden ideologías diferentes? No, lo mismo que según el autor, la ciencia y la religión se pueden complementar, entonces la respuesta correcta era la C, perdón. La ciencia y la religión deben complementarse. ¿Listo? Eso era lo que estaba diciendo. Tenemos la ciencia y la razón y eso ayuda a complementar esa verdad que nos daba la religión, a buscarle razonamientos y a buscarle evidencias científicas. ¿Listo? Baja Ula. Aquí era la respuesta correcta, era la C. Baja Ula. ¿Qué es? Bueno, me preguntan qué es admonición. Dice, gracias a Dios, que en este nuevo ciclo una admonición es un razonamiento, un discurso que trata de demostrar que algo estaba mal y que hay que corregirlo. En este caso, esa admonición de este señor que era de la vida real, un musulmán, era acabar con esa ideología de que la religión está en contra de la ciencia y la ciencia en contra de la religión y que no se pueden mezclar. Eso es la admonición, es decir, es un discurso para demostrar o que sirve para argumentar que algo está mal y que hay que corregirlo. Eso, si le sale una palabra que no conocen, le subrayen. Sopesar, me pregunto, a ver, ¿en dónde está la palabra? Bueno, dice, la búsqueda de la verdad del hombre debe... Profe, qué pena. Dime, Juan. Es que se me cortó. Usted dijo que cuando hay una palabra que no conocemos, ¿qué? Que la subrayen porque de pronto les preguntan por ella y si no, mirarla, como lo hemos visto, tratar de buscarle el significado a partir del contexto o tratar de mirar en dónde, tratar de recordar en dónde la han escuchado, ¿sí? Y si pues si ni con uno ni con otro, pues tratar de leer más el texto, a ver si con lo demás, el resto del texto, se entiende. Me preguntan qué es sopesar. La verdad, sopesar es, dice, la búsqueda de la verdad del hombre debe sopesar cuestiones religiosas, es como balancear, equiparar cuestiones religiosas con cuestiones de la ciencia. Entonces, sopesar es como comparar, equiparar las cuestiones religiosas con las cuestiones de la ciencia y de la razón. Eso es sopesar. Bueno, siguiente dice, según el contenido... ¿No, la anterior era la C? Aquí era la C, deben complementarse. La segunda dice, según el contenido anterior, los religiosos que critican la ciencia... bueno, aquí se equivocaron, creo que solamente acertó uno, bueno, hasta donde yo vi era muy poquito lo que acertaron. ¿Qué pusieron en este? Según los religiosos que critican la ciencia, ¿por qué critican la ciencia? Algunos me pusieron la B, pero según lo que vi eran muy poquitos que pusieron la B, la mayoría se ha equivocado. Muchos me ponen la D, otros me ponen la A, otros me ponen la C. Bueno, muchas gracias. Vamos a mirar qué pasó aquí. Esta era una pregunta difícil, pues. Sí, es una pregunta difícil. Muy bien, algunos me siguen escribiendo la C. Bueno, según el contenido anterior, los religiosos, ¿por qué critican la ciencia? ¿Porque lo hacen por ignorancia? El texto en ningún momento dice que los religiosos son ignorantes, ni trata de forma despectiva. El autor del texto simplemente dice que hay que conjugar lo que es los dogmas religiosos con la ciencia y con la razón. Entonces la A era descartable. La D dice, no desean perder su autoridad, lo mismo. En el texto en ningún momento nos habla de que los religiosos no desean perder su autoridad. Yo no vi eso en ningún momento, nos habla de que ellos tienen una ideología y que se centran en esa ideología y no quieren cambiar. ¿Desconoce el avance humano o no acepta el racionalismo? ¿Con cuál me defino entre el uno y el otro? Bueno, muy sencillo. El texto no se queda simplemente con que los religiosos no aceptan el racionalismo. El texto va más allá y dice, ¿por qué es tan importante el racionalismo? Miremoslo en este fragmento, dice, pues esta facultad racional es el mayor poder del mundo, a través de ella se establecen industrias, el pasado y el presente se ponen al descubrimiento y las realidades fundamentales son traídas a la luz. ¿Qué está diciendo el texto? Que, a ver, el texto inicia que hasta el pasado, hasta cierto punto, siempre se ha tenido como que los dogmas religiosos son verdaderos, pero ya ha llegado un momento en la actualidad en que ya hay que sopesar los dogmas religiosos en la balanza de la ciencia y de la razón. ¿Qué quiere decir? Es que la razón, antes, hace 2000 años, la ciencia y la razón no había avanzado tanto como ha avanzado ahora. Y como ahora sí ha avanzado, pues ahora podemos sopesar eso, podemos comparar y poner esos dogmas religiosos y cuestionarlos a través de la razón y de la ciencia. Y de hecho la ciencia y la razón nos puede complementar y definir y argumentar y sustentar. Entonces el texto me está hablando del avance de la razón y de la ciencia y que por eso es que ahora podemos coger esos dogmas religiosos que antes eran reales porque sí y ahora los podemos
por ver reales a partir de la comparación o de la justificación de la ciencia y la razón. Entonces aquí se están, no podían escoger la C simplemente porque lo están haciendo, la opción C es como muy simplista, es muy simplista. El texto no me habla simplemente de la razón. ¿Sí? Los religiosos critican la ciencia porque no aceptan la razón, no aceptan, están cegados todavía y no han reconocido que la ciencia y que la razón han avanzado muchísimo y que ahora incluso la ciencia y la razón pueden complementar esos dogmas religiosos. Entonces aquí la Bueno, pero la C igual de cierto modo, obviamente no sé, pero de cierto modo está como bien, ¿no? De cierto modo. Sí, entonces, como La te digo, C. está bien, pero es que se queda corto. Porque es que el texto no me habla simplemente de que la razón, de que hay que coger los dogmas religiosos y racionalizarlos. No, el texto me dice por qué. Porque es que la civilización y la humanidad ha avanzado, y la razón y la ciencia ha avanzado demasiado, y que ahora la razón y la ciencia le puede dar más verosimilitud o más argumentos a los dogmas religiosos. Entonces se queda muy cortica la C, se queda muy cortica, es una opción muy, digamos, muy simplista. La B está más acorde con todo lo que me dice el texto, con todo lo que el texto me está diciendo todo el tiempo. ¿Listo? Claro, ven que son dos opciones que parecen verdaderas, pero hay una que es más completa que la otra. De acuerdo al texto, es más completa con la otra. La tercera dice, las preguntas formuladas en el contenido textual sirven para... Bueno, las preguntas son estas. ¿Por qué tratar con indiferencia tan divina chista? ¿Por qué ignorar una facultad tan beneficiosa, un son tan fuerte? ¿Qué pusieron en eso? ¿Sí se acuerdan? Algunos me dicen, ok, muy bien, sí. Muy bien, la mayoría, o sea, en esta les fue bien, qué bueno, en esta les fue bien. ¿Para qué están esas preguntas ahí al final del texto? Bien, gracias por escribirme. ¿Para criticar la posición de algunos sacerdotes? No. Ximena me decía, pero ¿cómo yo sé la respuesta si las opciones son muy parecidas? Digamos que cuestionar la ideología religiosa y criticar la posición de algunos sacerdotes, digamos que la A y la B son parecidas. ¿En qué se diferencian? En que la B me habla de sacerdotes y los sacerdotes son de la Iglesia Católica y nada más, o digamos de la Iglesia Católica, pero no de todas las religiones, y aquí el texto me está hablando de todas las religiones, no me está hablando solamente del cristianismo o del catolicismo. ¿Listo? Entonces miremos cómo sé yo cuál es la respuesta correcta si hay varias opciones que son muy parecidas. Buscar la palabra clave. ¿Listo? Hay palabras claves que descalifican. Por ejemplo, la B, esa palabra sacerdotes la descalifica, porque el texto, repito, no me está hablando de una religión en particular, sino que me está hablando de las religiones. ¿Listo? Eso pues respondiendo a una pregunta que me habían hecho ahorita rato. La respuesta aquí correcta era la A, obviamente. Esas preguntas, ¿para qué están? Para cuestionar la ideología religiosa. ¿Qué cuál es? Pues que los dogmas religiosos son dogmas y que no hay necesidad de racionalizarlos o de meterle ciencia a eso. Esa es la ideología. Para argumentar el tema central, no. Porque esas preguntas no están para argumentar el tema central. Y ojo que alguno se habrá confundido y dice, claro, estas preguntas argumentan el tema central. No, ¿por qué? Porque estas preguntas están en la conclusión. Otra vez volvemos a lo mismo. Diferenciar la tesis de la conclusión. Y recuerden el posicionamiento dentro del texto, chicos. La tesis está al inicio y la conclusión está al final. Y estas preguntas están al final del texto. Y eso es clave. Si le preguntan de un texto argumentativo, chista, la palabra chista se refiere en dónde está. Tan divina chista o sea, tan divino don. En esta palabra, la palabra chista se refiere a don. ¿Por qué tratar con indiferencia tan divina chista? Bueno, les decía, si hay una pregunta sobre la tesis del texto anterior y hay una opción que te habla que está al principio y otra opción de una información que está al final, o lo más probable, no voy a decir que seguro, pero lo más probable es que la opción de respuesta es esa que te habla de una información, una idea que está al inicio, porque la tesis está al inicio y la conclusión está al final. De ahí clave que recuerden la estructura del texto argumentativo, tesis, argumentos y conclusión. ¿Listo? Entonces la C no era ¿por qué? Dice argumentar el tema central. No, estas preguntas no están para argumentar el tema central, estas preguntas son de la conclusión, no del tema central. Eso que acaba de decir, ¿lo podría repetir? Eso que dijo antes de explicar la C, pues eso de antes de decir que no era argumentar el tema central. Sí, decía que hay que diferenciar que la tesis está al inicio del texto argumentativo y la conclusión está al final. Entonces, si hay una pregunta que te hacen cuál es la tesis y hay una opción de respuesta que te da una información que está al inicio,
Es probable que esa sea, no estoy diciendo que seguro que esa es, hay que analizar pues los datos, pero es probable que esa sea, porque las tesis están al inicio y las conclusiones están al final. Simplemente tener en cuenta la estructura. Si ustedes tienen estos datos de la estructura, pues puede resolverles algunos inconvenientes, algunas dudas para responder. La cuarta dice, el texto finaliza con dos interrogantes, estos hacen referencia a, en esta creo que les fue bien, esos interrogantes a qué hacen referencia. Sí, la mayoría. Sofía me pregunta que si la tesis está siempre al inicio del texto. En un texto argumentativo, Sofía, las tesis casi siempre, ¿sí? Voy a ser genérico, siempre están al inicio del texto. ¿Por qué? Porque es que primero el autor, bueno, hay alguien que puso la A, la ciencia, Juan Esteban. No, aquí la respuesta correcta era la C. A ver, repito, la tesis está al inicio porque es la idea principal de la cual te van a querer convencer y luego van a decir los argumentos para decir esa tesis, para decir esa opinión. Entonces, normalmente, por eso, como ya vienen los argumentos, primero dice la tesis, luego argumentos y luego la conclusión. ¿Listo? Entonces, sí, la tesis está al inicio del texto. La idea que está al final es la conclusión, que es una idea diferente. Tienen el mismo tema, pero la conclusión es una idea diferente. Esas preguntas, ¿por qué tratar con indiferencia tan divina chista? ¿Por qué ignorar una facultad tan beneficiosa, un son tan fuerte? Está hablando de la razón. ¿Por qué ignorar ese don tan bueno? De hecho, miren que el autor, dime Juan. Porque la ciencia no puede ser, es que yo lo vi por el lado de que decía facultad y también por lo de pues, el título, ¿no? No, pero el texto estaba hablando ahí específicamente de la razón. El texto estaba diciendo, la razón nos dio industria, la razón nos permitió esto, la razón nos permitió lo otro, y luego dice, el poder de hacer esto, de hacer industria, de descubrir la verdad, a través de la razón, es el mayor de los beneficios divinos. El texto literalmente te está hablando ahí de la razón, no de la ciencia. Entonces por eso es la razón. ¿Listo? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, ese era el texto, faltan 15 minutos, ¿no? Bueno, lo alcanzamos a leer. A ver, coexistencia de lo mítico, lo barroco y lo romántico. Me preguntan cómo puedo encontrar la tesis de un texto. Recuerden, el texto argumentativo, entonces la tesis, ¿cuál es la tesis? Una tesis es una opinión. Ustedes leen el primer párrafo y el segundo, ¿cuál es la opinión que va a defender el autor? ¿Listo? ¿Cuál es la opinión? Simplemente así se encuentra la tesis. ¿Cuál es la opinión que va a defender el autor? Nada más, ¿listo? Hay que mirar cuál es esa opinión. Lo demás normalmente son argumentos, son hechos que refuerzan esa opinión. Miren, fíjense en los argumentos. Esos argumentos, ¿cuál es la idea que me está apoyando esos argumentos? La idea, en el texto anterior era la idea de que las verdades de la religión había que sopesarlas o contrastarlas con la razón y con la ciencia. Que la ciencia y la razón están para argumentar a favor y para ayudar a la religión. Entonces, la tesis es una opinión que se defiende. Entonces, ustedes busquen cuál es la opinión que se está defendiendo en un texto argumentativo. Bueno, ese texto dice, la gran matriz cultural de la suma que ahora somos fue en sus comienzos y aún continúa siendo mítica. Este texto se les dificultó, ¿cierto? Porque pues ahí yo creo que fue donde más se demoraron. La gran matriz cultural fue y continúa siendo mítica. ¿A qué se refiere? Bueno, mítica, algo mítico que es, primero, un mito es un relato sagrado que habla sobre la creación de algo. ¿Listo? Eso es un mito. Pero un mito también, ¿qué se refiere? Un mito es como un relato o lo que se piensa acerca de alguien o de algo que fue muy bueno. Por ejemplo, yo creo que Messi es un futbolista ya mítico y que en el futuro se va a hablar cosas muy buenas de Messi, no porque sea sobrevalorado o porque no sea verdad, sino porque se lo merece. ¿Sí? Entonces es un personaje que ya es mítico en el fútbol. ¿Listo? Me preguntan por inédito, a ver, no veo dónde está la palabra inédito. Bueno, ahorita que lo vaya leyendo encuentro la palabra inédito y miro. Inédito es algo nuevo. ¿Sí? Algo inédito es algo nuevo que no se había visto antes. Ok. Algo inédito es algo nuevo que no se había visto antes. ¿Listo? Entonces queda claro lo mítico. Entonces dice, nuestra raíz cultural, nuestra cultura tiene orígenes y continúa siendo mítica, es decir, sagrado, algo muy importante. ¿Sí? Recuerden cómo eran los aborígenes con el trato de la tierra y de la naturaleza, ¿sí? A eso se refiere. Produciendo el denominado descubrimiento entre comillas, del nuevo mundo, de la imaginación americana, las travesías y las descripciones del paisaje, el talante, porte y proporción de los cuerpos humanos que compelidan a nombrar el asombro del acontecimiento. Es un texto difícil, chicos.
Sí, hay que mirar, hay que ir contrastando ideas. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está hablando del descubrimiento del nuevo mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el descubrimiento del nuevo mundo? Llegaron los españoles y comenzaron a escribir crónicas. Y lo que está diciendo aquí es que esa matriz cultural mítica hizo que la crónica se hiciera de cierta forma. Dice, brotó la crónica donde quedaron registrados los viajes y los desembarcos, salían al paso del primer hallazgo y encuentro, los animales inéditos, es decir, los animales nuevos que ellos no conocían, las plantas y las costumbres. ¿Qué me está diciendo aquí? Que por ese rasgo mítico de la cultura de los aborígenes, hizo que los textos de las crónicas de los españoles tuvieran un carácter mítico. Y es verdad, los españoles, bueno, los europeos, describían el lugar con unos rasgos muy raros. Los animales los describían como muy exagerados, de forma mítica, a las personas también, a las plantas, a las costumbres. Algunos los decían que eran caníbales, pero hace parte de eso, de lo mítico, de la exageración, de la sobrevaloración, etcétera. Entonces, primero nos habla que los rasgos culturales míticos influyeron en los europeos para escribir las crónicas. Luego continúa el texto, dice, décadas más tarde, sobre el sereno paisaje conquistado se imponía la colonia. Ya pasó el descubrimiento, ahora están en la colonia. Devino así un barroco colonial. El barroco, no sé si se acuerdan, es un movimiento artístico del siglo XVI, de trasplante en el acto del naturalizado de sí mismo, pero igualmente en ese mismo momento enriquecido por causa de la matriz mítica y mestiza originaria en el barroco infiltrado. 10 minutos, 15 minutos más. Perdonen, chicos, ¿qué está diciéndome aquí? Ojo, que esa raíz mítica, esa matriz mítica también influyó en ese barroco, que dice que es de trasplante, es decir, el barroco no nació aquí en América, sino que vino de Europa. Por eso dice que es de trasplante, ¿listo? Y que esa raíz matriz mítica influyó en el barroco, es decir, que el barroco de aquí, bueno, primero me preguntan por muchas palabras, voy a ir mirando esas palabras y trato de explicarlas. Originario del barroco, entonces, a ver, dice, repito, la matriz mítica influyó en el barroco aquí en América. Es decir, el barroco que hubo aquí en América no era propiamente igual al europeo. En nuestro caso, un barroco sin antecedentes gótico que impregnó tanto la arquitectura, es decir, que todo, tanto la arquitectura de lo sagrado como la lengua de lo profano. Es decir, que el barroco impregnó, se expresó en la arquitectura y también en la literatura, por eso dice la lengua de lo profano. Ante los portentos, digamos que son cosas muy buenas, los portentos son cosas muy buenas, propuestas y soluciones trascendentes y cósmicas de la arquitectura aborigen. Los aborígenes tenían su propia arquitectura y se mezcló con el barroco. La colonia respondió con un barroco de artesanos populares, de cuyas manos brotaron muy pronto ángeles mestizos y vírgenes coquetas. ¿Ustedes han visto algunas vírgenes, esculturas de vírgenes negras? Eso fue lo que pasó en ese encuentro de varios mundos, que se mezcló las creencias de uno con las tradiciones de otro, y por eso hay unas vírgenes negras. Y aquí nos hablan de ángeles mestizos y vírgenes coquetas. ¿Sí? Se mezcló la tradición de los europeos con la tradición de los aborígenes. Y eso es de lo que nos está hablando el texto. Profe, ¿qué son las vírgenes coquetas? ¿Qué es eso? Profano, a ver, ¿dónde está la palabra profano? Me están preguntando, es que me preguntan por varias palabras. ¿Qué es vírgenes? Bueno, continúo, disculpen, es que me están haciendo varias preguntas. Fachadas de iglesias que parecían confituras y dulces batidos, barroco lúcido y a veces casi ebrio, ya nunca más el barroco europeo. Este párrafo lo único que nos hace dice que el barroco europeo se mezcló con las tradiciones míticas de acá de América y se hizo un barroco distinto. No voy a poder seguir leyendo porque se nos va a acabar el tiempo y necesitamos... Sí. Y luego lo que hacía el texto era también decir lo mismo del romanticismo. El romanticismo fue otro movimiento que cuando vino aquí en América se impregnó de lo mítico, de la comunidad de aborígenes. Yo no sé. Hubo un romanticismo diferente, sobre todo inundado por la idea de la rebelión, de la independencia, que los países acá en Latinoamérica en América querían independizarse de los europeos. Eso nos dice el último párrafo. Ahora el texto dice, en el texto la palabra compelida puede reemplazarse por, ¿qué pusieron en esta? Llamada, obligada, constreñida o excusada. Sí, la mayoría está en la B, muy bien, entonces le fue bien.
aquí solamente le estaba pidiendo un sinónimo, ¿no? Y digamos que usted no sabe qué es compelida es sinónimo de obligada, compelida es obligada. Entonces nada más mirar por el contexto. Seguramente, bueno, la ¿por qué no? Dice, miremos el texto, dice, esa raíz cultural mítica, dice, produciendo el denominado descubrimiento del nuevo mundo de la imaginación americana, las travesías y las descripciones del paisaje, el talante, porte y proporción de los cuerpos humanos. ¿A quién está describiendo? El paisaje, la forma de vestir, la forma de ser de los aborígenes, proporción de los cuerpos humanos que compele a nombrar el asombro del acontecimiento. Es decir, que obligó a los españoles a nombrar el asombro de ese acontecimiento, obligó ver ese paisaje, ver a esos indígenas, obligó a los europeos a nombrar con asombro esos acontecimientos. Es lo que les estaba diciendo, los españoles llegaron y describieron a los aborígenes y describieron las plantas y los animales de forma exagerada, de forma casi imaginativa, de ficción. ¿Por qué? A eso se refiere. Compelía a nombrar el asombro del acontecimiento, obligó a nombrar el asombro. Llamada a nombrar el asombro del acontecimiento no tiene sentido. Y constreñida no es constreñida, es encerrar una cosa en un sitio y no dejarlo salir, y excusada tampoco. Aquí no es excusada. La palabra compelida es sinónimo de obligar. Entonces aquí la respuesta era obligada. Le fue bien a la mayoría. Está bien, era nada más mirar un sinónimo. La palabra brotó es sinónimo de que salió, surgió, retoñó, existió, según este texto. ¿Qué pusieron en este? Sí, la mayoría le fue bien. Miren que cuando son palabras de sinónimos, la C no. ¿Por qué la C no? Brotó, yo sé que brotó tiene que ver con las plantas, esto brotar de la tierra. Pero en este contexto no está hablando de una planta, está hablando brotó la crónica donde quedaron registrados los viajes y los desembarcos, de una literatura, de una expresión, ¿listo? Entonces, aquí brotó es sinónimo de surgió, y retoñar no es surgir de la tierra, retoñar tiene que ver más con que a una planta le cortan un tallo o una rama y vuelve a crecer, eso es un retoño. Entonces el retoño no es tanto como salir de la tierra como si lo es brotar, ¿listo? Por eso retoñar no era la adecuada. ¿Listo? Y la A es que aquí brotó se refiere a salir de la tierra. Y entonces uno puede salir no solamente de la tierra, salir de la habitación, salir de un lugar, ¿sí? Entonces, en cambio surgir sí es de debajo de la tierra, de una superficie, ¿sí? Entonces surgió es más exacta, un sinónimo de brotar. Y no salió porque, repito, se puede salir de cualquier lugar, no solamente de la tierra. ¿Listo? Tenemos la siguiente. Dice, en el texto de la expresión descubrimiento puede ser interpretada como... No se refiere a la B, ¿no? ¿Cuál, Juan? Me preguntas por la anterior. La anterior la respuesta era la B, surgió. Y esta, chicos, descubrimiento, ¿cómo puede ser interpretada? ¿Qué pusieron? Sí, sí. Ay, papá. Muchos pusieron muy bien, ya explico. Les dice, miren que la palabra producido es denominado descubrimiento, y descubrimiento lo pone entre comillas, es decir, que el autor de este texto no cree en ningún descubrimiento. ¿Y por qué no cree en ningún descubrimiento? Porque es que no hubo un descubrimiento. Eso ahí lo que hubo fue un encuentro. ¿Por qué se le perdió? No hubo un descubrimiento. Nunca se preguntaron ustedes de niños cómo así que Cristóbal Colón descubrió América, si aquí ya había gente, uno no descubre cosas que ya otros han descubierto. Eso no es un descubrimiento, es un mal llamado descubrimiento. ¿Qué es lo que hubo ahí? Fue un encuentro. La respuesta correcta aquí es un encuentro. Encuentro porque con la llegada de los españoles a América se dio un choque entre dos mundos. ¿Cuáles dos mundos? El de los europeos y el de los aborígenes. Y luego incluso también el de los africanos. Entonces, ya, posteriormente es el choque de tres mundos. Sí. No sé, cuando lo pone con ese tipo de, no sé cómo se llaman, comillas o eso, ¿está siendo sarcástico o como? Pues en general, puede ser no necesita cosas. Sí, a ver, pues recuerden el uso de las comillas, Juan, ¿no? Lo vimos, ¿no? En clase de lectura crítica. Las comillas pueden ser varias cosas. Uno, un sentido irónico, para decir todo lo contrario. Aquí yo no creo que tenga sentido irónico. O para hacer una cita textual. A mí me parece que él pone descubrimiento citando textualmente lo que la gente llama descubrimiento. Pero él no cree que sea descubrimiento y por eso le pone comillas. Él dice, la gente le dice a esto descubrimiento, aunque no es descubrimiento. Eso fue el encuentro de dos mundos.
¿Listo? No, bueno, pa. Ahí está haciendo una cita textual, por eso lo pone entre comillas. Y esta es la última, sí, esta es la última, dice, la estrategia expositiva del texto consiste en, ¿cuál es la estrategia expositiva? En esta sí se equivocaron bastante también, según lo que vi. ¿Qué pusieron en esta? Y ya lo explico. Bueno, sí, algunos divididos entre A, D, C. Bueno, hay varios. Bueno, hay varios. Y muchos que ponen la... ¿Cuál es la respuesta? La estrategia expositiva del texto consiste en plantear... La respuesta era la existencia de un referente cultural que articula distintos periodos históricos. ¿Cuál es el referente cultural? Esa matriz mítica de los aborígenes. Ese es el referente cultural y por eso habla de los textos de la conquista, habla de los textos de la colonia del barroco y habla de los textos del romanticismo y todos estaban relacionados con ese referente cultural, el de los aborígenes. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta correcta era la B. Dice, las relaciones que se dan en distintos momentos. No es una relación que se da en distintos momentos, sino un referente cultural que tiene relación con distintos momentos. Así dice, la existencia de momentos históricos, sí, no, momentos históricos, pero relacionados con un referente cultural, la matriz mítica de los aborígenes. Y la dice, la relación que se da entre periodos históricos, casi lo mismo que la C. Repito, la clave ahí era que había un referente cultural, era lo mítico entre los aborígenes. Listo. Entonces se podría descartar porque todos hablaban de la cultura americana. Sí, lo que pasa es que hablaban un referente cultural, bueno, es un referente que es hacer referencia a algo, y cultura, pues sabemos que la cultura, ¿no? Bueno, entrar en una definición de cultura es imposible, muchos expertos lo han intentado, pero una cultura es como la forma en que vive una civilización. Un referente cultural se refiere a esa forma en que vivían los aborígenes en América. ¿Listo? A eso se refería con referente cultural. La forma en que vivían, las tradiciones, su lengua, su religión, todo eso es cultura. Bueno, ya, Marifes. Chicos, con toda tranquilidad, confíense en ustedes mismos. Todo lo que han hecho aquí en el HICU les va a servir. Ustedes van a ver que todo el esfuerzo que dieron aquí en HICU va a tener sus frutos allá, les va a ir muy bien. ¿Listo? Así que con mucha confianza para ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe, que te... Gracias por eso. No, profe, muchas gracias por todo. Vale, Juan, que te vaya bien.